Y vamos a la clase de hoy. Les voy a compartir entonces mi pantalla. Aquí estamos en proyecciones. Ok. Entonces, rápidamente, recordando un poquito dónde estábamos parados, que habíamos visto varios ejemplos, estábamos en esto de que en realidad cuando nosotros teníamos un mundo tridimensional, en realidad siempre íbamos a tener que llevarlo a 2D para verlo en nuestras pantallas convencionales. Y para ello entonces teníamos que entender los conceptos básicos de proyección. Y ello se mezclaba entonces con cosas que ya habíamos visto, como son las transformaciones a través de matrices, ¿cierto? Para nuestros mundos tridimensionales que se expresan en puntos. Y las conexiones de puntos entonces nos van a dar los elementos. También habíamos visto esta otra área de acá, que es el clipping, y es que es lo que nos permite dentro del mundo seleccionar una sección, que es la que va a ser visible finalmente, y lo que nos faltaba entre medio era esto de la proyección. Y ahí en la proyección vimos en particular dos tipos de proyecciones. Bueno, y por supuesto que hay muchas más, estuvimos conversando sobre ese tipo de cosas, pero yo creo que las más relevantes para el curso, para que conozcan un poquito más en detalle, son estas dos, las paralelas y en perspectiva. Y la diferencia entre estos dos tipos de proyecciones era que en uno nosotros íbamos a tener entonces los puntos que estaban en nuestro mundo 3D, los íbamos a hacer con una especie de z igual cero, ¿cierto? Y los íbamos a proyectar sobre un plano en particular. Eso funcionaba directo cuando la normal, digamos, del el proyector, porque el proyector es un vector, coincidía ese vector justo con la normal del plano donde nosotros queríamos proyectar, era trivial porque hacíamos z igual cero y se acabó y están todos los puntos proyectados, entonces básicamente nuestro mundo tridimensional viene y ¡pac! Se pega y hacemos z igual cero y se acabó el problema. Pero cuando no estaba alineado, entonces ahí lo que nosotros necesitábamos era calcular una matriz que era mucho más complicada, que es esta de aquí, y que dependía de dos ángulos. Y estos ángulos se determinaban entonces si nosotros queríamos proyectar sobre z igual cero, es decir, el plano x, y. Aquí teníamos el proyector, aquí teníamos el punto de proyección justo ortogonal al plano, y en función entonces de estos dos nuevos puntos que iban a estar sobre mi plano, yo podía determinar estos ángulos, y cuando tenía estos dos ángulos, entonces esta iba a ser la matriz que me iba a permitir determinar dónde iba a quedar proyectado en el plano X, Y, ¿cierto? Cualquier punto que hubiese estado en mi mundo tridimensional, ¿ya? Y para ello utilizamos GeoMView, ¿cierto? Si se acuerdan, GeoMView es un visualizador que, si mal no recuerdo, debe haber sido programado como en el 95. Es súper viejo, ¿cómo se llama? Es súper mega, o sea, durante un montón de tiempo había sido muy, muy, muy utilizado. Em, eh, si mal no recuerdo, lo desarrollaron en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles de California. Y se hizo muy, muy, muy famoso porque en el fondo fue uno de los primeros visualizadores que fue completamente gratuitos. Y entonces ellos definieron también sus propios formatos de archivo, de ahí vienen los que se llaman .off, y los .off es simplemente un archivo de texto en donde yo arriba voy a decir, ok, esto tiene tantos vértices, tiene tantas caras. Y también podría yo especificar cuántos arcos tiene, pero en realidad si me da lata especificarlo, puedo ponerle un cero a ese campo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ok, este es un archivo off que tiene 50 puntos y tiene, por decirles algo, no sé, 30 caras triangulares, ¿ya? Entonces luego viene el X, Y y Z de cada uno de los puntos y yo los voy poniendo hacia abajo y según la posición, según la línea o el orden en el que yo lo estoy leyendo, el primero va a ser el cero, luego el uno, luego el 2, luego el 3. Entonces, voy a ir leyendo coordenadas X, Y y Z, que son flows, y implícitamente va a quedar que las primeras tres van a estar asociados, digamos, al nodo cero. Luego, cuando terminé de definir mis 50 nodos, voy a comenzar a definir las caras, y eso simplemente, por ejemplo, si quiero definir un triángulo,
voy a poner un 3 porque es una cara que se compone de 3 nodos, y luego voy a hacer referencia a los nodos, que son la lista que ya habíamos leído. Por ejemplo, esta cara que tiene 3 nodos, es decir, un triángulo, se compone del punto 28, del 47 y del 2, ¿ya? Y ahí terminé de definir la cara. Luego me paso a otra cara. Esta otra cara quizás no sea un triángulo, sea un cuadrilátero. Entonces, en vez de poner un 3, voy a poner un 4, ¿ya? Y a continuación van a venir los 4 índices de los puntos que hacen que esta cara exista. Y el orden importa. O sea, cuando hacemos un triángulo, en realidad, si invertimos el orden, la normal va a apuntar hacia un lado o hacia el otro. Pero en un cuadrado sí importa porque si yo pongo, por ejemplo, el de aquí abajo, luego el de aquí y luego me paso, por ejemplo, al de allá, se me podría formar como una especie de reloj de arena, ¿ya? Entonces, el orden en el que yo ponga estos vértices es importante para que no se me cruce y no se me forme como una especie de X. Y la orientación que yo les dé es la que va a determinar hacia dónde apunta la normal. Por definición, generalmente se opta por que la normal apunte hacia afuera del dominio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Supongamos que yo tengo un dominio que, que es una esfera, ¿ya? Y se compone de caras triangulares y cuadriculares, si ustedes quieren. Y el orden en el que yo tengo que ir pasando los nodos tiene que hacer que siempre la normal de la cara resultante apunte hacia afuera de esta esfera, ¿ya? Eso es lo que se utiliza normalmente por definición. Igual hay software, sobre todo antiguo, que las normales las definían al revés, o incluso hay algunos que son, ahí nomás son bien malitos, que no se preocupan del orden de las normales. Entonces algunas normales apuntan hacia afuera, otras hacia adentro, y eso hace que en el fondo, en los software que asumen que todas las caras apuntan hacia afuera, luego se caigan, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo tenía una cara que estaba apuntando hacia allá, diciendo que hacia allá, hacia afuera, y la que es vecina viene y justo en el lado opuesto dice que hacia allá es hacia afuera. Entonces ahí se producen discontinuidades y muchos algoritmos se pueden caer. Entonces, bueno, todo eso porque estábamos hablando sobre GeoView y también teníamos la proyección de perspectiva simple. Esto era para determinar cuando yo tenía un punto tridimensional y aquí yo tenía lo que íbamos a denominar el punto de fuga, ¿cierto? Que iba a estar centrado en el origen de mi sistema de coordenadas referenciales X, Y y Z. Y yo quería calcular dónde se iba a proyectar un punto, solamente un punto, dentro del plano de proyección, ¿ya? Y el plano de proyección es el que estaba aquí. Entonces, para ello, determinamos entonces por relaciones de simetría simple que el nuevo punto X, ¿ya? Iba a ser la coordenada X dividido por el cociente entre el valor de Z actual de mi punto, dividido por la distancia D, que era la distancia desde el origen hacia el plano, que era ¿cómo se llama? Ortogonal a Z. Lo mismo para el I, y ahí llegamos y establecimos entonces que esta era mi supermatriz de transformación. ¿Y por qué esto nos servía? Porque en el fondo, si llegásemos y pusiéramos aquí un punto que es del tipo X, Y, Z1, ¿ya? En realidad esto mantiene el X, mantiene el Y, mantiene el Z, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? La última componente me quedaría en Z dividido por D, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, pero profe, en realidad esa no es, la coordenada X no puede mantenerse igual, la coordenada Y tampoco, la coordenada Z tampoco, o sea, si no, no estamos haciendo nada. Pero como nosotros hicimos este cálculo, entonces lo que resulta es que yo tengo que retransformar mi punto, que ahora está en X, Y, Z, y Z dividido en D. Este Z dividido en D tiene que pasar a ser un 1, ¿ya? Entonces, para este nuevo punto que acabo de calcular, yo lo voy a multiplicar entonces, si era Z dividido en D, por D dividido en Z. Y si multiplico todo por D dividido en Z, el X me va a quedar X por D dividido en Z, y por D dividido en Z, el Z me va a quedar simplemente D, ¿cierto? Que era justamente lo que yo quería, porque si nos devolvemos acá, el Z, que estaba parado a este nivel, o sea, ahí, yo llego y lo hago igual a D.
Entonces viene a encontrarse por acá. Y el 1, el último valor, ¿cierto? Que era, habíamos dicho que el último valor era z dividido en d, como multipliqué por d dividido en z, me quedó ahora en 1. Por lo tanto, recuperé mis puntos para que sigan estando en el espacio homogéneo igual a 1, y acabo de calcular entonces de esa forma lo que sería la proyección en perspectiva, pero de un punto. Lo que ocurre después es que se tiene que generar en realidad lo que es una pirámide de visión, ¿ya? Vamos a tener el plano frontal, el plano posterior, y vamos a decir que todo lo que viva en este espacio es lo que va a ser visible, ¿ya? Esto tiene que ver, por ejemplo, con que, si recuerdan cuando estábamos viendo también en GeoView y estábamos jugando, por ejemplo, con el cerebro, yo podía, partía viendo el cerebro desde afuera, y yo podía escalar y meterme dentro del cerebro. O sea que hay caras del cerebro que, caras triangulares o cuadriculares o lo que sea, hay caras del cerebro que pasaron a estar detrás mío, detrás de mi punto de visión, ¿cierto? Y luego yo podía rotar y hacer otro tipo de operaciones, podía hacer zoom in, zoom out, etc. Pero, si se dan cuenta, ahí yo tengo que estar haciendo clipping todo el rato. ¿Por qué? Porque tengo que determinar cuál es el espacio que va a ser visible. Y si se dan cuenta, por ejemplo, una cara triangular, si está completamente inmerso en este volumen de visión, la tengo que dibujar completa, ¿sí? No hay ningún problema. Si está completamente fuera de este volumen de visión, sé que no la tengo que dibujar y también es fácil. Pero puede ocurrir ahora de que mi cara esté justo interceptando una de las caras laterales, por ejemplo, del volumen de visión. Entonces ahí tengo que hacer clipping para determinar cuál es la sección de esta cara triangular que va a ser visible dentro de mi pantalla 2D. Y eso es lo que no es tan fácil. Para un punto es fácil, para un segmento ya no es tan fácil. Entonces, ¿por qué no es tan fácil? Porque primero que nada, cuando nosotros aprendimos a hacer clipping, siempre en 2D, incluso también en 3D, si lo quieren ver así, lo hacemos para algo que es más bien cuadrado, ¿cierto? O rectangular en 2D, y algo que es un hexaedro en 3D, ¿ya? Un cubo, todos los lados son del mismo tamaño, es el caso perfecto de un hexaedro. El hexaedro es como una caja que puede ser alargada, así como una caja que guarda un bat, por decirles algo, un bat de béisbol. Puede ser no necesariamente perfectamente cuadrada, como una caja de zapatos, ¿ya? Que no es 100% cuadrada. Y todas esas figuras son las que nosotros denominamos hexaedros, que tienen 8 vértices, tienen 12 arcos y tienen 6 caras cuadradas. Y ojo que los hexaedros también no tienen por qué tener sus caras coplanares. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo mis 8 puntos, yo podría agarrar uno solo, cualquiera de los 8, y moverlo hacia arriba, ¿ya? Y ahí hay una cara ya que dejó de ser coplanar, si se dan cuenta. Y eso sigue siendo un hexaedro. Cómo se representen las caras y todo eso es otro problema, pero eso sigue siendo un hexaedro. Ya va a estar deformado, algunas de sus caras podrían perfectamente dejar de ser coplanares, eh, pero por la definición geométrica sigue siendo un elemento de tipo hexaedro. Entonces, para que el clipping no sea increíblemente caro, porque si, por ejemplo, aquí yo ya no podría saber tan fácil si estoy arriba o abajo, o al lado izquierdo, al lado derecho, o adelante o atrás, ¿cierto? De la zona de clipping. Y una de las gracias que nosotros teníamos cuando estábamos trabajando sobre espacios que son rectangulares o en 3D, hexaedros con caras solamente coplanares, entonces es mucho más fácil saber si yo estoy arriba, si estoy abajo, si estoy a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás, ¿cierto? Y por ello, entonces aquí donde esta idea del sharing, que también habíamos estado viendo, que el sharing es compartir
y lo que se está compartiendo, entre comillas, es que en función de cuánto está modificado un eje, algo en el eje X, por ejemplo, entonces se empieza a alterar en el eje Y. Y lo mismo del eje X a cuánto altera el eje Z, al revés del Z al X, del Y al Z, todas las combinaciones que ustedes quieran. Entonces, algo que me va a interesar a mí, y bueno, lamentablemente aquí nos volvemos a enfrentar con los problemas de estas diapos que tienen errores tontos como este. Esto debería ser que eso es X o Y. Aquí estoy trabajando en el eje Z. Y necesito hacer una transformación para pasar de esto, de este plano frontal y posterior, ¿cierto? Que es lo que realmente está representando mi mundo tridimensional, porque estoy trabajando con perspectiva y aquí está mi punto de fuga, ¿ya? Tengo que pasar de algo que es así como un trapezoide a algo que es mucho más cuadrado, ¿ya? Con ángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque aquí es mucho más fácil saber si estoy arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Entonces necesito hacer una transformación como esa. Entonces, aquí se empiezan a meter un montón de cosas para entender cómo se puede realizar esto. Vamos a tener todos estos, ¿cómo se llama? Vectores y puntos que vamos a utilizar. BRP es el View Reference Point, un punto de visión de referencia, y es un punto entonces en el plano de la visión. El VPN va a ser el View Plane Normal, entonces es la normal del plano de visión donde reposa la ventana tridimensional. El View Up Vector es un vector auxiliar, ¿cierto? Que me va a indicar cuando yo voy a estar arriba y no puede ser paralelo al View Plane Normal. Puede ser cualquier otro, pero no tiene que ser paralelo porque si no, en algunos casos, cuando hagamos cosas como producto punto o producto cruz, nos va a quedar algo que no tiene que ver con el... O sea, que no nos va a poder indicar si estamos bien o no. Tenemos el PRP, que es Projection Reference Point, punto por donde pasan entonces todos los proyectores y puede estar en el infinito, ¿ya? El DOP va a ser esto que es el centro de la ventana, el CW es el centro de la ventana, menos el PRPI, entonces que va a ser la dirección de proyección, y como ya les dije, el CW es el centro de la ventana, y para que se den cuenta cómo están esas cosas interactuando, las vemos aquí, ¿ya? Aquí yo estoy en un mundo de referencia. Si se dan cuenta, antes yo le ponía los ejes X, Y y Z, ¿ya? Sin embargo, aquí vamos a estar trabajando en un mundo de referencia con vectores U, V y N, ¿ya? Aquí voy a tener los puntos que me van a indicar, ¿cierto?, la dimensión de mi ventana, que es mi plano de proyección. Tengo los Umin y Vmin y Umax y Vmax, ¿ya? Entonces yo sé que cuando el punto caiga dentro de esta ventana de proyección, yo voy a estar, eh, ¿cómo se llama? Es algo que se tiene que dibujar. El VPN es súper fácil porque era el vector normal del plano de proyección, así que se va a estar alineado con este otro eje n. Aquí está lo que les decía anteriormente, de que este ViewUpVector nos indica que estaría como en esa misma dirección hacia arriba, perdón, pero es importante que no sea paralelo a este VPN, ¿ya? O sea, no es bueno que sea un vector que justo se pueda superponer con este porque vamos a utilizarlo para hacer productos cruz, productos puntos, para normalizar, y así tenemos que tener un vector que sea distinto a la normal. Esto es simplemente otra visión de exactamente lo mismo que está allá, ¿cierto? Es para que comprendamos que estamos trabajando en 3D. Y, ok, vamos adelante entonces. Em, si nosotros estuviéramos trabajando nuevamente en la proyección paralela, el sistema es mucho más simple. Eh, Simplemente se traduce a esto, en donde aquí voy a tener entonces el centro de la ventana de proyección. Aquí nuevamente estoy con mis vectores en este espacio alternativo que no es el espacio real. No. ¿Por qué no trabajo sobre X, Y y Z inmediatamente? Porque necesitamos hacer una transformación de nuestros puntos tridimensionales. Entonces, como vamos a transformar esto,
en realidad no puede ser el mismo sistema de referencia. Y por eso se crea un sistema de referencia eh, aledaño, si lo quieren ver así, o primo, no sé, que en el fondo es sobre él que nosotros vamos a trabajar y luego vamos a aplicar las transformaciones inversas para entonces saber si es que es algo que se tiene que visualizar o no. Ya, entonces vamos a ver cuáles son las operaciones que tenemos que realizar para lograr una proyección paralela. ¿Ya? La paralela, que es la más simple de todavía. Acuérdense que la paralela era como si estábamos bien alineados a hacer simplemente z igual 0 y estábamos listos. Lo primero entonces que vamos a tener que hacer para lograr este objetivo es trasladar, ¿cierto?, al origen, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a hacer una traslación del punto de referencia del plano, el BRP, ¿cierto?, hacia el origen. Así que vamos a trasladar en menos BRP, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? En el fondo estamos, como este punto lo estamos llevando al origen, pero eso se lo estamos aplicando a todos los puntos de mi figura tridimensional. Lo que ocurre entonces es que todo lo que yo tenía allá lo traslado y lo hago coincidir con el origen, ¿ya? Luego está un alineamiento de la ventana. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo ahí? Aquí tengo el primero, es fácil porque es simplemente una normalización del vector BPN. ¿Cuál era el BPN? Era el vector, ¿cierto?, que era el normal de la ventana de visión. Así que aquí lo único que estoy haciendo es normalizarlo, ¿ya? Lo estoy dejando como un vector unitario si lo quieren ver así. Esta otra fila, ¿cierto? Lo que va a hacer entonces es hacer el producto cruz entre BUP y el RZ, ¿ya? Y lo va a normalizar. También lo va a dejar como un vector unitario. ¿Qué era el BUP y qué era el RZ? Vayamos a ver. El BUP era el View Vector, ¿cierto? Y el RZ eh, viene a ser entonces la componente del punto donde yo estoy trabajando, que debería estar más adelante, si mal no recuerdo. Sí, ok. Que está aquí. En el fondo lo que estoy diciendo que R sub z va a ser entonces el, un vector que se va a construir del VPN hacia la coordenada z en función del punto. ¿Ya? Y lo voy a normalizar y luego lo que voy a hacer aquí con la segunda fila de mi matriz de transformación para alinearlo con la ventana es que va a ser simplemente el producto cruz entre el vector que va desde del vector, ¿cómo se llama? Normal, ¿cierto? Hacia el punto, hacia la coordenada z del punto que estoy calculando. Y el Rx va a ser el equivalente para relacionar en el espacio U el X del punto tridimensional que yo estoy calculando. ¿Ya? También. Ok, ahora se pone aún más entretenido porque lo que vamos a hacer es aplicar sharing. ¿Ya? Hasta ahora no habíamos necesitado aplicar sharing para ninguna cosa y es porque no, si se dan cuenta ahora lo que tenemos que lograr es ¿cómo se llama? El sharing es compartir, pero es como en función de un eje yo afecto el otro. Entonces tengo que hacer que mi espacio, perdón, mi espacio que está aquí con el eje X o el eje Y y aquí abajo el Z, si se dan cuenta, va a estar deformado, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás no estoy alineado perfectamente con el plano de proyección y estamos haciendo algo paralelo. Entonces necesito hacer sharing para pasar de esto a esto que viene aquí abajo, ¿ya? Y aquí voy a buscar entonces generar mi caja cuadradita que va a estar súper bien alineada con los ejes de referencia y ahí luego vamos a poder hacer las operaciones que ya conocemos. No quiero entrar en detalles porque es más o menos denso, pero estas cosas están conocidas, ¿cierto? El Umax, el Umin, se dividen por 2, etcétera, se definen un montón de variables. Luego aquí está cómo se calcula el sharing en X y en Y, ¿ya? En función de lo que está definido ahí arriba.
y con eso podemos hacer una transformación tal que vamos a pasar de algo que está así deformado a algo que ya va a estar normalizado, por así decirlo. Luego vamos a hacer una traslación y cambio de escala a la forma canónica, ¿ya? Vamos a trasladar entonces para que quedemos dentro del espacio de visualización y vamos a escalar, ¿cierto? Para que en el fondo podamos meternos dentro de esta cajita y todo, eh, ¿cómo se llama? El mundo coincida con este espacio que está normalizado entre -1 y 1, ¿cierto? Y -1 acá. Entonces lo escalo para que coincida, digamos, con ese espacio. Por supuesto que podrían quedar puntos por aquí afuera y eso va a significar que esos puntos no van a ser visibles. Pero tengo que escalar todo para que coincida con este espacio normalizado que en el fondo me permite hacer los cálculos mucho más rápido. Ok, en perspectiva es mucho más complejo aún. Eh, y ¿qué es lo que vamos a hacer cuando queramos trabajar en una proyección perspectiva? Bueno, igual hay que hacer la traslación inicial, tal y como lo hicimos para la paralela. Luego hay que alinear la ventana, también como lo hicimos en la forma paralela. Y aquí el sharing, bueno, tercero, traslación del centro de proyección hacia el origen, que es un punto que conocemos. Y aquí el sharing es aún más difícil porque vamos a tener una especie de trapezoide, ¿cierto? Antes teníamos algo que estaba simplemente deformado como aquí, ¿ya? Como que este punto que estaba aquí se unía con un punto que venía por acá. En cambio ahora voy a tener una especie de trapezoide y quiero esto lo quiero uniformizar para que quede en una cajita cuadrada perfecto donde los cálculos sean súper rápidos. Entonces, para realizar esa tarea, es que aquí estamos determinando los espacios de visión, ¿ya? Y vamos a escalar utilizando todas estas fórmulas que ustedes ven aquí, que son fórmulas conocidas, se ven horribles, se ven feas, pero son vectores que en el fondo sabemos calcular si tenemos bien definido todo lo que queremos hacer. Y con eso entonces vamos a escalar siguiendo estas transformadas que vamos a ver aquí. Y el escalamiento entonces de forma canónica, lo que vamos a hacer es ver en el fondo cuándo algo va a estar dentro de este espacio, ¿ya? Que va a ser el espacio canónico, y nuevamente pueden que hayan puntos que queden por aquí afuera, pero eso significa que efectivamente no están siendo visibles dentro de mi proyección en perspectiva. Eh, Aquí tienen entonces lo que sería una matriz de transformación en donde la coordenada z se está viendo afectada por esto, y esto de aquí, ¿qué viene a ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué podría poner yo algo ahí? ¿Qué es porque piensen que esto va a afectar cuando yo haga el cálculo del z, ¿cierto? Porque el x se va a mantener, el y se va a mantener, el z va a estar en función de lo que había en z, ¿cierto? Más esto que está aquí, que está en función de z min. Y fíjense que la parte de abajo de la fracción es la misma. Así que en realidad me quedaría z más el z min. Y además, hay otra cosa que, fíjense que aquí abajo, esto va a hacer que la coordenada de abajo me quede como menos z. Menos z, donde el z es la coordenada z para el punto que yo estoy trabajando en el mundo real. Entonces, nuevamente, al final lo que va a pasar es que esto yo lo voy a tener que multiplicar por 1 sobre menos z, ¿cierto? Y eso va a afectar ahora al x, al y y también al z, que me había quedado una fracción mucho más grande. ¿Por qué? Porque luego siempre tengo que volver al espacio canónico en donde la última componente de mi vector en R4 tiene que ser 1.
Luego podemos aplicar Cohen-Sutherland, que si se acuerdan, es un algoritmo de clipping que habíamos visto para cuando teníamos eh, segmentos, ¿cierto?, en 2D, y queríamos ver si entonces si un segmento intersectaba o no el rectángulo que era mi espacio de visión. Y ahí podían ocurrir tres cosas. El segmento estaba completamente contenido dentro de la caja de visión. Segundo, el, el segmento estaba, yo lo podía descartar porque o bien estaba completamente arriba, completamente abajo, completamente a la izquierda o completamente a la derecha. Y si no, era indeterminado y ahí yo tenía que empezar a calcular intersecciones para ver si había alguna sección de este segmento que finalmente fuese visible. Entonces, cuando queremos extender este algoritmo a 3D, tenemos que también preocuparnos, pero con ahora el eje Z. Y entonces esto sería como, además, agregar a lo que ya habíamos visto, ver si estoy, entre comillas, adelante o detrás del espacio de visión. Entonces, ahora los segmentos que van a ser completamente descartables de forma inmediata son los que están completamente arriba, completamente abajo, completamente a la izquierda, completamente a la derecha, o bien completamente adelante o completamente atrás. ¿Ya? Y para ello tengo que calcular los bits tal y como lo habíamos hecho anteriormente. Y si no, lo que hay que comenzar a hacer es, ¿cómo se llama? Ver si los dos puntos están completamente dentro del hexaedro de visión. Si es así, entonces yo llego y digo que sí lo voy a dibujar completamente. Y el último caso es en el que es indeterminado. Y ahí tengo que empezar a calcular las intersecciones y la lógica es exactamente la misma, pero ahora vamos a estar viendo con 3D. Es decir, tenemos que agregar una coordenada más, eh, que sería la componente Z. Bien, les quiero dar un problema de reflexión. Eh, Supongamos que ya tienen el universo, ya aplicaron las matrices y ¿cómo se llama? Y tienen su hexaedro perfecto, ¿ya? Que es el campo de visión. Y ustedes quieren ver si tienen que dibujar un triángulo o no. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tienen un triángulo que está en el espacio tridimensional al cual ya le aplicaron también todas las transformaciones que corresponden. Y ahora ese triángulo, yo quiero saber si lo debo dibujar o no, y si capaz que también deba dibujar alguna sección de él. ¿Qué es lo que harían? ¿Cuáles son los problemas que ustedes deberían enfrentar al intentar resolver este problema? Que ahora estamos en 3D. Y es un triángulo, ¿ya? No es un segmento, no es un punto, no es un triángulo. Ya, para romper el hielo les voy a dar el caso más difícil. Si los tres puntos del triángulo están completamente dentro del hexaedro, entonces sí lo tengo que dibujar, completo. Ahora díganme ustedes los otros casos, ¿qué tendrían que hacer? Profe, ¿Mm? disculpe, pero que aún me cuesta como visualizar un poco esto. Ya, ¿Podría repetir la pregunta? claro. Mira, nosotros lo que estábamos viendo aquí era que nosotros teníamos un mundo tridimensional y teníamos un espacio, ¿cierto?, que generábamos como una pirámide de visión. Esta pirámide nosotros la truncábamos porque el ápice de la pirámide, la punta de arriba de la pirámide, estaba siempre en el origen.
Y lo que hicimos en esta clase, que no quise ahondar tanto en la matemática porque es algo conocido y es como, ¿cómo se llama? Eh, no es muy entretenido porque son simplemente puros vectores, cálculos de producto cruz, normalizar, etcétera, que la matemática está ya ahí lista. ¿Cómo se llama? Lo que hicimos es que la idea es que por lo menos ustedes sepan que, por ejemplo, las matrices de Turing sí sirven para algo. ¿Por qué? Porque este como trapecio o trapezoide, pero en 3D, esta como pirámide truncada que ustedes tienen, nosotros tenemos que aplicarles transformaciones para hacer lo que es el sharing y llevar al final esto a algo que sea como un cubo, ¿ya? Un cubo que va a estar normalizado, ¿cierto? Que va a estar entre -1 y +1, por decirte algo, en cada uno de los ejes. Va a estar todo centrado, todo bonito. Pero todas las transformaciones que hice para que ese campo de visión coincidiera con este cubo, también se las voy a, perdón, también se las voy a aplicar al resto del universo. Al resto del universo de mi geometría, donde en X y Z yo tengo puntos definidos, ¿cierto? Tengo triángulos, tengo el cerebro que vimos la clase pasada, ¿cierto? Lo tengo ahí flotando y todas las transformaciones que le apliqué a mi pirámide truncada de visión, se la apliqué también a todos esos puntos. Y en consecuencia los triángulos y toda la geometría. Ahora, ahora estoy en un espacio en donde mi cerebro ya no se va a ver como se veía antes, va a estar deformado, por así decirlo. Pero para efectos de cálculo, yo quiero saber qué sección es visible, ¿ya? Y en realidad, si no es visible en este espacio que yo transformé, que sería en el espacio UVN, entonces cuando haga las transformaciones opuestas, inversas para volver al mundo real, tampoco se van a ver, porque seguimos las mismas reglas. En el fondo estábamos trabajando en un espacio y llevamos todo a otro espacio, siguiendo reglas súper claras y establecidas que son simplemente transformaciones matriciales. Entonces, si algo no se ve en este espacio normalizado, tampoco se va a ver en el espacio normal. Esa es la lógica, ¿ya? Y eso es para darle contexto a la pregunta que estoy haciendo. La pregunta que estoy haciendo es que en este momento ustedes tienen un cubo perfecto, ¿ya? Que tienen, ¿cómo se llama? Podría estar entre -1 y 1 en todas las coordenadas, tienen ahí su cubo bonito, y tienen triángulos, o tienen caras, ¿cómo se llama? Cualquier tipo de polígono en realidad podrían tener, y que están flotando, y ustedes quieren hacer clipping para esos polígonos. ¿A qué me refiero? Quieren determinar entonces cuál es la parte visible de este polígono. Y en particular lo que les dije era, ok, partamos por algo simple, tengo solamente un triángulo. Conozco sus coordenadas X, Y y Z de sus tres nodos o vértices, ¿ya? Y entonces la pregunta es, ¿cómo determinan si es que debo dibujar o no este triángulo? Es decir, si intersecta o no mi cubo perfecto. Sabemos que yo ya les dije que el caso, bueno, el caso trivial en realidad sí. Es el caso trivial, es que si los tres puntos están dentro del cubo, por supuesto que debo dibujar el triángulo, ¿cierto? Porque está dentro del espacio visible y ese triángulo lo tengo que dibujar sí o sí, porque sus tres vértices están dentro del cubo. Ahora, si los tres están fuera del cubo, ¿ya? Ahí pueden ocurrir varios casos. No porque los tres estén fuera, yo puedo llegar y descartar y decir, no, él tiene los tres puntos afuera, así que no intersecta, ¿cierto? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué si los tres puntos del Porque, triángulo están afuera no puedo descartarlo inmediatamente? porque muy como pasaba en 2D, ¿Mm? podrían estar en ciertas regiones que, como la formación de ese triángulo, si esté una parte en el plano, o sea, en el cubo intersectando. Ya. Lo expliqué súper mal, pero en el fondo, suponiendo que hay un cubo, ¿cierto? Perfecto, ¿Mm? o bueno, como me lo imagino yo al menos, podría haber un vértice del triángulo abajo del cubo y Ya. otros dos arriba, por ejemplo. Ok. Ya. Obviamente todo fuera, pero la intersección sí estaría una parte en... Claro. Claro, es efectivamente un caso que hay una sección que es visible y yo debería ser capaz de calcularla. Pero,
Ya nos dimos cuenta que porque estén completamente afuera no los puedo descartar, pero hay otra condición que al igual que en 2D sí podría establecer. Si los 3 puntos están fuera y además algo más, yo podría descartarlo. ¿Qué sería ese algo más? Que todos los vértices se pasen en una coordenada en Claro, específico. claro. O sea que los 3 vértices estén arriba del cubo, o bien abajo del cubo, o bien a la izquierda del cubo, a la derecha del cubo, delante del cubo, detrás del cubo. ¿Ya? Ahí sí los puedo llegar y descartar sabiendo que están todos afuera y están todos en un mismo lado. Y los otros son indeterminados. Pero yo conozco los segmentos también del triángulo, porque al conocer el triángulo, yo conozco sus 3 nodos. Si conozco sus 3 nodos, puedo conocer cuáles son sus 3 segmentos, ¿cierto? Que definen este triángulo. Entonces, si yo quisiera ahondar un poquito más allá, ¿qué tendría que hacer para comenzar a determinar si un triángulo intersecta o no a mi cubo? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuáles son los casos que se pueden dar? Pueden darme casos simples a partir de ahí. Estoy cambiando un poquito la pregunta, estoy diciendo, quiero ver si el triángulo intersecta o no al cubo. Ni siquiera cuál es el área que intersecta. Primero quiero saber si lo intersecta o no. Entonces, Daniel dice, ver individualmente si alguno de sus lados o segmentos intersecta el cubo. ¿Ya? Ok. Ya, ¿y eso es fácil o es difícil? Lo que les estoy pidiendo básicamente es qué algoritmo diseñarían ustedes para ver si un triángulo intersecta un cubo. Y ya sabemos las cosas básicas de Cohen-Sutherland. Si los 3 están dentro, obvio que lo intersecta, todo el triángulo está dentro. Si los 3 están fuera, pero además están o arriba o abajo o al lado, o sea, a algún de los lados izquierdo o derecho, adelante o atrás, también ya sé y es fácil, lo voy a descartar. Si no cae en ninguno de esos casos, entonces ahora estoy en un caso indeterminado y la idea es que mi algoritmo sea lo más eficaz posible para saber si el triángulo intersecta o no. Esto es un booleano, true o false. Ni siquiera quiero calcular la intersección todavía. Entonces, Daniel propone, diría, ok, si ya no cae en ninguno de los casos anteriores, entonces voy a agarrar un segmento del triángulo y voy a ver si este eh, intersecta alguna cara del hexaedro o del cubo, ¿cierto? Ahí lo harían como buscando intersección entre el segmento del triángulo y caras del cubo, o cómo lo harían. ¿Qué se les ocurre? Viendo cara por cara, claro. O sea que por cada segmento del triángulo voy a tener que revisar contra 6 caras del cubo, si es que corta alguna o no. Quiero que nos vayamos dando cuenta un poquito de la magnitud de cálculos que tenemos que hacer para saber si dos cuerpos se chocan. Eh, esto es parte importante, digamos, de todas las cosas de modelamiento que tengan que ver con choques de objetos, también en un juego. Esto es lo típico, yo no quiero que el brazo de mi personaje atraviese parte de la muralla. Eso cuando ocurre es súper malo y ahí estoy utilizando un muy mal algoritmo de intersección.
Ok. Ojo que yo les dije que, o sea, cuando partí diciéndole, el primer caso era ver si los 3 puntos estaban dentro del espacio de visión. em, y ahí yo sé que el triángulo está completamente intersectado por este cubo, ¿cierto? Pero bastaría con que tenga un punto de los 3 del triángulo dentro del cubo de visión para yo inmediatamente determinar que el triángulo sí intersecta al cubo, ¿cierto? Y eso sí que es rápido, porque saber si un punto está dentro o no de un cubo es simplemente comparar si está entre los X, entre los Y y entre los Z. Así que eso es súper fácil también. Luego, ¿cuáles son los otros casos que se puedan dar? Que un arco del triángulo intersecte una cara ¿cómo se llama? Del cubo, ¿cierto? Que eso fue lo que ya habíamos establecido. Y si no ocurrió ninguna de las cosas anteriores, ¿ya lo puedo descartar? Ah, no sé cómo se comporte en el sentido de los casos bordes. Ya. Por ejemplo, si el triángulo está en el mismo plano que una de las caras, completamente. Ah, ya. Sí, mira, cuando está realmente, ¿cómo se llama? Pegado, bueno, ahí uno generalmente lo que utiliza en la vida real, cuando lo programa este tipo de cosas, es que utiliza un cierto epsilon, ¿ya? Entonces tú haces la diferencia entre los puntos y el plano, haces una resta de puntos, y si tú dices, ya, esto es menor que un epsilon, entonces voy a decir que ya está dentro, porque son coplanares en realidad y eso lo manejas de esa forma, a pesar de que a veces puede estar un poquito más afuera, pero en realidad eso es ya trabajar con problemas de precisión. Entonces, sí, uno puede hacer cosas para resolver ese tipo de problemas chiquititos. O sea, en realidad cuando uno implementa la resta de puntos, no es la resta exacta entre doubles. Hace como la resta entre doubles y ver que sea menor que un cierto epsilon para ver si son iguales o no, si están coplanares. Pero miren, les voy a repetir entonces los pasos que discutimos. Primer caso simple. Vamos a calcular ¿cómo se llama? El código de 6 bits, ¿cierto? Para cada punto de mi triángulo. Si alguno de ellos está dentro del cubo, ¿ya? Es decir, si alguno de ellos tiene la coordenada 0, 0, 0, 0, 0, o sea, 6 ceros, entonces ya inmediatamente yo digo, sí, el triángulo intersecta ¿cómo se llama? Al cubo. Ese era el primer caso y el más fácil. Si ningún punto está dentro ahora, entonces voy a tener que hacer operaciones de bits para ver si todos están arriba, abajo, al lado izquierdo, al lado derecho, adelante o atrás, ¿cierto? Si es así, entonces lo descarto inmediatamente y digo, el triángulo no intersecta a mi cubo. Y luego ya empiezan a ver los otros tipos de casos. Ahora, yo estoy seguro que no hay ningún punto que esté dentro del cubo de visión, del triángulo. No está en ningún caso completamente arriba, abajo, a la izquierda, derecha, adelante o atrás. Y entonces, ahora lo que se propuso aquí en el chat sería decir, ok, ya, ahora tengo que ponerme a hacer cálculos más pesados. Por ejemplo, voy a probar qué pasa si un segmento del triángulo intersecta a alguna de las caras cuadradas del espacio de división. Si es que alguno lo intersecta, obviamente voy a decir que sí, el triángulo sí intersecta el cubo y se acabó el problema. Pero si eso no ocurre, ya no he caído en ninguno de los casos anteriores. Es decir, que ningún segmento del triángulo intersecta una de las caras del cubo. La pregunta es, ¿puedo descartarlo? Y claro, ahí su compañero dijo, bueno, quizás están los casos bordes, cuando están justamente son coplanares, pero en realidad ese es un caso límite que se puede resolver aparte. Me preocupa más el caso más general. Ahí ya puedo llegar y descartarlo.
Sí, no, no sé. O sea, va a ser la respuesta más popular probablemente. Daniel dice, podría ser que el cubo solo contenga como el interior del triángulo, sin tocar las aristas. Ok, déjame ver si te entiendo bien. Es como que mm, tienes el cubo y el cubo, ¿cómo se llama? Corta el triángulo en alguna sección interior, es decir, tengo un triángulo gigante, ¿ya? En relación a mi cubo. Y entonces ahí, si se dan cuenta, ningún segmento del triángulo va a cortar una cara del cubo, ¿ya? Sin embargo, la intersección no es nula. ¿Por qué? Porque un segmento, al menos un segmento del cubo intersecta al triángulo, ¿ya? Y esa es la última regla. Entonces, las reglas, de nuevo, serían las siguientes. Veo si tiene al menos un punto adentro del cubo. Si esto es verdadero, listo, se acabó el problema, para la casa, esto sí intersecta. Si es que todos los puntos están afuera, o sea, bueno, ahora ya sé que todos los puntos están afuera, y ahí voy a verificar si están todos arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante o atrás. Si eso es verdadero, entonces también se acabó el problema, pero voy a decir que no intersecta, o sea, la respuesta es no, este no lo intersecta. Siguiente problema. Ahora yo ya sé que no hay ningún punto dentro del área de visión, el triángulo no está 100% ni arriba ni abajo, ni a la izquierda, derecha, adelante o atrás. Entonces lo que voy a hacer es ver si algún segmento del triángulo intersecta una de las 6 caras cuadradas del cubo. Si la respuesta es sí, entonces voy a decir que el triángulo sí intersecta al cubo. Y el último caso, ¿ya? Va a ser si algún segmento del cubo, es decir, estas 12 aristas, intersecta al triángulo, entonces también voy a decir que sí. Y si ya no cae en ninguno de los casos anteriores, entonces ahí voy a decir que ya simplemente no hay intersección. ¿Se entendió el algoritmo? Bien. Ahora tengo una pregunta interesante. ¿Qué creen que sea mejor poner antes? ¿Analizar que un segmento del triángulo intersecte con alguna cara cuadrada del cubo o al revés, que algún segmento del cubo intersecte el triángulo? ¿O da lo mismo? O quizás no da lo mismo, pero quizás hay en algunos casos que sirva uno y en otros casos el otro. ¿Qué opinan? La idea es dejar más adelante lo más probable, ¿cierto? O lo que me cueste menos calcular para ver si puedo dar respuesta o no. Entonces la pregunta es, ¿cuál creen que... eh, interesante punto de Daniel que dice que falta apoyo visual aquí. ¿Cuál creen que en el fondo es más probable que ocurra? Daniel dice quizás ver las aristas del cubo en el triángulo sea más rápido, ¿ya? Pero pensemos en esto. Fíjate que
En realidad estamos calculando si un segmento intersecta o no, o bien un triángulo o bien un rectángulo, pero en realidad lo que nos va a importar es, o sea, el algoritmo general es la intersección entre un segmento y un plano. ¿Estamos de acuerdo? Primero calculamos la intersección entre un segmento y el plano, y una vez que calculé esa intersección, tengo que ver si ese punto está dentro o no de la cara, indiferente de si esta cara es triangular, cuadrangular, pentagular, lo que ustedes quieran. Entonces, Ah, ahí, ¿cómo se llama? Yo creo que no es tan distinto ver si es contra un triángulo o contra un, ¿cómo se llama? Contra un rectángulo. quizás como dijo profe, cuando hicimos como el esquema de todas las reglas, ¿Mm? que por lo menos a mi gusto la más fácil de como computar vendría siendo la que si hay un punto de la figura dentro del cubo, ya que no importa la cantidad de aristas que tenga, si al menos una está dentro, ya se puede determinar que va a haber intersección. Ah, no, sí, pero mira, lo que estábamos conversando es más avanzado ya en el algoritmo, porque lo más eficiente efectivamente es eso, ver si al menos un punto está dentro. Así que esa es la primera, esa no se mueve. La segunda era cuando ya estábamos completamente arriba, completamente abajo, izquierda, derecha, adelante o atrás. Eso tampoco se mueve porque también es súper simple de calcular en función de los bits. Igual vamos a tener que calcularlo ya para los tres vértices. Pero la pregunta era que luego teníamos dos pasos. Uno, si un segmento del triángulo intersectaba alguna cara del cubo, o el segundo paso, ver si un segmento del cubo intersectaba el triángulo. Entonces, la pregunta es, entre esos dos, ¿cuál creen que es mejor poner primero? Y lo que dice Daniel en el chat, dice que él propone ver las aristas del cubo en el triángulo, porque en el fondo voy a estar calculando 12 aristas contra una cara, y no 3 aristas en 6 caras. Ok, de acuerdo. Pero pensemos en algo, este caso, ¿cuándo se va a dar? Se va a dar cuando yo esté trabajando con un campo de visión que es más bien pequeño en relación al mundo, ¿sí? Porque estoy teniendo triángulos muy, muy, muy grandes. Entonces, significa que en el fondo estoy trabajando en un espacio muy pequeño o estoy haciendo demasiado zoom, porque en realidad ahí estoy viendo, ¿cómo se llama? En ese espacio, por algo tengo triángulos grandes, ¿ya? Algo tengo triángulos gigantes. Entonces, en ese aspecto se prefiere el otro paso primero, porque es más probable, es más común trabajar con una visión más amplia, no con tanto zoom en general, eh, porque ese caso es realmente el más rebuscado. Es mucho más probable de que un triángulo intersecte parcialmente, digamos, alguno de los bordes del campo de visión, en vez de que un triángulo, ¿cómo se llama? Esté, esté justo siendo cortado por el campo de visión. Y fíjate también en algo más. Podemos tener geometrías gigantes, ¿ya? Y resulta que, supongamos que tenemos el cerebro de nuevo, que tiene 6.300 vértices y no sé cuántas caras, ya ni me acuerdo. Tiene 6.300 vértices. En este cerebro, entonces, si es que yo hice un zoom muy grande, ¿ya? Yo sé que el primer caso en donde que al menos un vértice esté completamente dentro del cubo, no se va a dar. Así que la mayoría, ese test no me sirvió. Pero el test siguiente, ver si todos están arriba, abajo, a la izquierda, derecha, adelante o atrás, ese me va a descartar, pero casi todos los triángulos, porque yo estoy concentrado en una zona muy pequeña, ¿ya? Y luego lo que yo tendría que hacer, con los poquitos triángulos que me quedan por testear, es ver, ahí ya me iría al caso que en este caso no me sirve tanto, que es que un segmento del triángulo intersecte el cubo, porque quizás no se va a dar, y realmente solamente para el triángulo
que sobrevive dentro de este campo de visión, para él voy a tener que aplicar este de los 12 arcos, ver si intersectan el triángulo. Y en realidad no voy a aplicar casi nunca los 12 porque ya como en el quinto me voy a dar cuenta que sí lo choca. Así que ahí no es que tenga que hacer todos los cálculos. Pero ahora veamos el caso al revés. Estoy mi campo de visión es muy grande y el cerebro es muy chiquitito. ¿Ya? Si el cerebro es muy chiquitito, bueno, todos los vértices van a estar dentro, se acabó el problema porque en realidad todos son visibles. Entonces ahora hagamos el cerebro un poquito más grande y ahora van a ver algunos que van a intersectar en el borde del campo de visión. Entonces pensemos de nuevo en los pasos. Todos los que tengan al menos un punto dentro, ya, todos esos rápidamente los voy a dejar dentro. Todos los que estén arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, también los voy a descartar súper rápido. Y los demás, como igual estos triángulos son chiquititos, lo más probable es que alguno de sus segmentos intersecte el, ¿cómo se llama? El cubo de visión, y por lo tanto no voy a llegar al test de ver si es que algún segmento del cubo intersecta el triángulo. ¿Ya? Entonces, por eso se prefiere primero analizar si algún segmento del triángulo intersecta el cubo, porque eso es más probable que ocurra. ¿Se entendió el punto? Y de hecho, cuando no sea el caso, en realidad, para súper pocos triángulos voy a tener que hacer el otro cálculo de intersección con los 12. Así que eso. Muy bien. Estamos en la hora. A ver, para que no se preocupen, este tipo de cosas, este tipo de matrices y estas cosas que vimos muy superficialmente, no se las voy a preguntar en un certamen ni nada por el estilo. No es necesario que se las estudien. Están aquí más que nada para que se den cuenta todos los cálculos que se involucran en el cálculo de una proyección en perspectiva, eh, y que en realidad hay mucho trabajo matemático detrás. ¿Ya? Esto no es tan trivial así como que, no, mira, estamos trabajando en perspectiva, así súper fácil. Igual hay harto desarrollo en este aspecto y nuevamente recalcarles de que aquí la matemática de base es súper, 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 ¿cómo se llama? Puede llegar a ser súper compleja y puede ser un poco abrumadora, pero en realidad todas estas cosas son vectores que nosotros conocemos, hay constantes. En realidad, si uno se empieza a meter un poquito más y tiene que implementarlo, va a sufrir al comienzo, pero de ahí se va a dar cuenta, no era tan difícil esta cuestión, por lo menos para este tipo de transformaciones. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? Ya pues, estamos entonces, que estén muy bien y nos vemos mañana para continuar con la materia.